Nueva victoria de Donald Trump a cuenta de su plan de 20 puntos para lograr la paz en Gaza. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha votado a favor de una resolución respaldada por Washington que crea una fuerza internacional para supervisar Gaza. Amplio respaldo, 13 miembros han apoyado esta medida, ninguna oposición y 2 abstenciones muy significativas. Este plan establece un organismo denominado Junta de la Paz para gestionar la seguridad, la reconstrucción y la gobernanza del territorio. Esta resolución, que también incluye, recordemos, un lenguaje que apunta a un posible marco para crear un Estado palestino. Donald Trump elogiaba al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por esa creación de la Junta de Paz, un organismo que se encargará de supervisar la reconstrucción de Gaza, asegurando que él presidirá el organismo, estará integrado por líderes de varios países y calificaba esta votación como una de las mayores aprobaciones en la historia de Naciones Unidas, asegurando que es un punto de inflexión para la paz mundial. El mandatario, que agradecía a los miembros del Consejo esa votación y mostraba su gratitud a las naciones ajenas al Consejo de Seguridad de la ONU y que han apoyado la iniciativa. 13 votos a favor, ninguna en contra y 2 abstenciones, la de Rusia y China, que han denunciado en el Consejo de Seguridad de la ONU falta de claridad en la resolución. Y Hamás, que ha rechazado esta resolución liderada por Estados Unidos sobre Gaza y que contempla esta fuerza internacional y que argumenta Hamás que sería parte del conflicto a favor de la ocupación, asegurando que esta resolución impone un mecanismo de tutela internacional sobre la Franja de Gaza que asegura el pueblo palestino y sus facciones rechazan. Desde Hamás aseguran que asignar a la fuerza internacional tareas y funciones dentro de Gaza, incluido el desarme de la resistencia, la despoja de su neutralidad y lo convierte en parte del conflicto a favor de la ocupación. Hamás, que además subraya que cualquier fuerza internacional, en caso de establecerse, debe desplegarse únicamente en las fronteras para separar a las fuerzas, vigilar el alto el fuego y dice que debe estar plenamente bajo la supervisión de la ONU. Tensión entre Hamás, Israel y Estados Unidos, y aumenta la retórica beligerante entre Donald Trump y Nicolás Maduro, al menos del presidente estadounidense Donald Trump, que ha asegurado que no descarta el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno de Venezuela, asegurando que no descarta nada. Ya como saben, actualmente la operativa marítima de Estados Unidos en el Caribe contempla la destrucción del narcotráfico y Donald Trump recientemente había rechazado la posibilidad de hacer ofensivas terrestres, asegurando ahora de nuevo Donald Trump que no descarta nada porque tienen que ocuparse de Venezuela, asegurando que han traído a Estados Unidos a cientos de miles de personas procedentes de las cárceles. Un Donald Trump que añadía que no le agrada la gente que actualmente gobierna Venezuela y comentaba que el presidente Nicolás Maduro ha causado un daño tremendo al país y que hablará con él en un momento determinado. Suggested you've made a decision about what you want to do next up as well. I understand you don't want to tip your hand, but is there anything you're ready to rule out at this point? Are you ruling out U.S. troops on the ground? No, I don't rule out that. I don't rule out anything. We just have to take care of Venezuela. They dumped hundreds of thousands of people into our country from prisons. Nobody knows better, but they sent them in like we're a dumping ground. So I'm not in love with the people running Venezuela. I love Venezuela. I love the people of Venezuela. But what they've done to this country, and I really say this, what Biden and the Democrats have done to this country can never, ever be forgotten. Y por alusiones, el presidente venezolano Nicolás Maduro, que advierte de un bombardeo y masacre al pueblo cristiano venezolano. El mandatario, que dice que está listo para el diálogo con Estados Unidos, pero reclama a la comunidad internacional que no permita actos violentos con su país, aunque no ha especificado si se refiere a la ofensiva marítima de Estados Unidos en el Caribe para detener el narcotráfico. Maduro, que reitera que su gobierno mantiene abierta la puerta al entendimiento. El que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara, sin ningún problema. Lo que no se puede permitir, como dice la carta del pastor evangélico, lo que no se puede permitir es que se bombardee y masacre a un pueblo cristiano, el pueblo cristiano de Venezuela. Eso no se puede permitir. Dialogat. Call. Yes. Peace.
Yes. War. No. Never, never war. Así que el que quiera dialogar encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela. Y mientras tanto, Donald Trump, que también ha asegurado que aprueba ataques militares contra México para detener el narcotráfico. Asegura que no le importaría y que casi, eso sí, no llegan drogas a los ríos y mares estadounidenses, asegurando que el tráfico de drogas ha disminuido un 85% y que por cada barco que se intercepta se salvan 25.000 vidas estadounidenses. Añadía que el flujo de drogas destroza familias y asegura que estaría muy orgulloso de atacar centros de producción de cocaína para salvar miles de vidas, aunque estén en México. One strikes in Mexico to stop drugs. It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. Mexico is... Look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there. If we had to, would we do there what we've done to the waterways? You know, there's almost no drugs coming in through our waterways. So let me just put it this way. I am not happy with Mexico, okay? Thank you very much, everyone. Bueno, y por cierto que Donald Trump ha asegurado que no quiere que los archivos Epstein desvíen la atención del éxito del Partido Republicano, asegurando que no han tenido nada que ver con Epstein, pero los demócratas todo lo contrario, asegurando que todos los amigos de Jeffrey Epstein eran demócratas y que estuvieron con él todo el tiempo. Y Donald Trump, que vuelve a reiterar su inocencia, su no implicación sobre el conocimiento de las conductas de Jeffrey Epstein, asegura que no tiene nada que perder. With Epstein, the Democrats do. All of his friends were Democrats. You look at this Reid Hoffman, you look at Larry Summers, Bill Clinton, they went to his island all the time, and many others, they're all Democrats. All I want for people to recognize a great job that I've done on pricing, on affordability, because we brought prices way down, but they're going way lower, on energy, on ending 8 wars and another one coming pretty soon, I believe. We've done a great job. And I hate to see that deflect from the great job we've done, hoax, as it pertains to the Republicans. Now, I believe that some of the people that we mentioned are being looked at very seriously for their relationship to Jeffrey Epstein, but they were with him all the time. I wasn't. Por cierto que el presidente estadounidense aseguraba que lo único que quiere es que la gente reconozca el gran trabajo que está haciendo el Partido Republicano y su administración, y asegurando que todo es un engaño de los demócratas para desviar la atención tras la reciente publicación de correos electrónicos del patrimonio de Jeffrey Epstein, y ha asegurado que van a firmar el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein si el Congreso los aprueba. I just don't want Epstein to do is detract from the great success of the Republican Party, including the fact that the Democrats are totally blamed for the shutdown. You know, they cost our country hundreds of billions of dollars with that, at a lot of inconvenience. So I'm for any. I don't. They can do whatever they want. We'll give them everything. Sure, I would. Let the Senate look at it. Let anybody look at it. But don't talk about it too much, because honestly, I don't want to take it away from us. It's really a Democrat problem. The Democrats were... Y por cierto que Donald Trump espera repartir dividendos a todos los estadounidenses con esos ingresos arancelarios para mediados de 2026, asegurando que se repartirán esos cheques más adelante, en algún momento, decía, antes de mediados del próximo año, quizá un poco después. Recordemos, hablaba Donald Trump de miles de dólares para estadounidenses de ingresos medios y moderados para, además también dice, amortizar la deuda gracias a los ingresos procedentes de los aranceles. Un Donald Trump que anteriormente había anunciado esa distribución de cheques de $2.000, utilizando fondos procedentes de los aranceles y de su política comercial. El calendario de pagos previsto para mediados de 2026 sitúa los pagos apenas unos meses antes de las elecciones de mitad de mandato.
Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que firmaba un acuerdo para comprar a Francia hasta 100 aviones de combate Rafale, así como diferentes sistemas de defensa antiaérea y drones. Un Zelensky que hacía ayer su 9ª visita oficial a Francia, en la que mostraba su sintonía con Emmanuel Macron y donde anunciaba ese compromiso y esas compras para seguir armándose y defendiéndose de la agresión rusa. Ukraine will receive 100 Rafale fighter jets, as well as French radars, anti-air defense systems. These are technical details, but they are very important for us. Every battery means that many lives are saved. Y Emmanuel Macron, que aseguraba que estos acuerdos suponen una nueva etapa en la etapa de integración de la industria armamentística ucraniana, que está en primera línea de la defensa de Europa. Un Macron que además condenaba la adicción de Rusia por continuar la guerra en Ucrania y explicaba que este acuerdo va más allá de los aviones de combate y se extenderá a la producción conjunta de drones. We will co-develop and co-design arms productions in Ukraine, especially in the field of drones. And in a few moments, we will have a special discussion on this topic. That is key for the defense of Ukrainians. Y por cierto que ha habido reacciones bastante contundentes a este hecho. El primero por parte del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, que ha criticado a Macron tras esa noticia de que Ucrania había encargado 100 aviones de combate Rafale franceses de Dassault Aviación, asegurando que son tonterías que, dice, soltarán los ineptos europeos como Macron cuando decía el drogadicto corrupto de Kiev sea acusado. Un Medvedev que volvía con esa retórica beligerante, asegurando que tenemos que ayudar a los pobres ucranianos y otras estupideces. Un Medvedev que se despachaba bien a gusto a través de su cuenta oficial de X, donde aseguraba que quizá también han participado en los sobornos con cazas Rafale, dejando entrever la corrupción en el seno del gobierno de Zelensky. Y burlas también, en este caso por parte del presidente húngaro Viktor Orbán, a cuenta de lo que decía la Comisión Europea. Ha planteado que los países, el bloque de los 27, conceda a Ucrania una subvención de 90.000 millones de euros o un crédito financiado con la emisión de deuda conjunta si no logran un acuerdo para desbloquear los activos rusos inmovilizados por las sanciones. En una carta enviada a los 27, la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, señalaba que las tres opciones no son mutuamente excluyentes y podrían usarse de forma combinada o incluso unas antes de pasar por las otras para proporcionar un apoyo que dice es imperativo estratégico para presionar a Moscú. También recordaba que Ucrania necesita 135.000 millones de euros en apoyo militar y fiscal a través de los próximos 2 años, según cálculos del FMI. Además, instando a los países a encontrar una solución antes de que termine este año para que los pagos a Kiev puedan comenzar a principios del segundo trimestre de 2026. Y burlas también del primer ministro húngaro Viktor Orbán por ese apoyo financiero de la Unión Europea a Ucrania. Lo comparaba con ayudar a un alcohólico enviando otra caja de vodka, asegurando que recibió esa carta de Ursula von der Leyen donde se pedía ese apoyo estratégico para Ucrania. Afirmaba que el déficit de financiación de Ucrania es considerable y por ello pedía a los Estados miembros que envíen más dinero, asegurando que es absolutamente asombroso el primer ministro húngaro, que aseguraba que una mafia de la guerra está desviando, dice, el dinero de fondos de los contribuyentes europeos. A másik opció, ami előttünk van, ezt nem fogadjuk el. Viszont azt a kérdést kell föltennünk, hogy lehetséges-e, hogy miközben az egész Európai Unió egy háborús gazdasági rendszer építése felé tart, mi ebből kimaradunk és egy másfajta gazdaságpolitikát fogunk építeni, nem egy brüsszelit, hanem mondjuk egy nemzetit. Ez a nagy dilemma. Most az igazság az, hogy hiába hozol ebben a tekintetben egy döntést, hogy melyiket választod, mint az események folyamatosan változnak, újra és újra revízió alá kell venni, hogy vajon az alapdöntésed érvényes-e még. Mi hoztunk egy döntést korábban, még Nagy Márton gazdasági miniszter úrral, hogy Magyarország úgy ítéltük meg, hogy Magyarország képes arra,
hogy egy brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett egy nemzeti magyar gazdaságpolitikát épít. En Israel, decenas de colonos que residen ilegalmente en Cisjordania han quemado varias viviendas y vehículos en la aldea de Yavá, al suroeste de la ciudad palestina de Belén. Unos grupos de colonos que atacaban e incendiaban varias casas y vehículos, además de una caravana, según la agencia Wafa. Los vecinos que finalmente eran los que apagaban esos fuegos sin lamentar heridos, y el ejército de Israel, que ha asegurado que policías y soldados habían sido desplegados después de confirmarse este hecho, que decenas de civiles israelíes habían hecho actos vandálicos en la zona. El ministro de Defensa Israel Katz ha calificado a los colonos como anarquistas violentos y criminales y aseguraba que no se va a permitir ningún acto de violencia que difame a la población de los asentamientos. Y China ha mostrado su más profundo rechazo, su firme oposición a la aprobación de Estados Unidos de una venta de repuestos y piezas de reparación para aeronaves militares a Taiwán por unos 330 millones de dólares, la que sería la primera operación de este tipo desde que regresara Donald Trump a la Casa Blanca. Desde el Ministerio de Defensa señalan que esta operación vulnera, a juicio de Pekín, el principio de una sola China, y los comunicados conjuntos que firmaron ambos países en Corea del Sur quedan en entredicho, asegurando que se trata de una interferencia en los asuntos de China. Desde el Ministerio de Defensa advierten que Pekín ha trasladado una protesta formal a Washington y que adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía y su integridad territorial, además de urgir a Estados Unidos a que detenga de inmediato esta práctica errónea de armar a Taiwán. Y más tensiones entre las dos Coreas, porque Corea del Norte ha denunciado a Estados Unidos por aprobar un plan de Corea del Sur para construir submarinos nucleares. Advierte Pyongyang que esto desencadenaría un efecto dominó nuclear en la región. Según publica la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA, las declaraciones desde Pyongyang demuestran que este es el paso más peligroso para abrir la puerta a un programa de ambición nuclear, y que la posesión de submarinos nucleares por parte de Seúl es un paso previo a la búsqueda de nuestro propio armamento nuclear. Recordemos, Corea del Norte ha denunciado ese marco de cooperación en materia de defensa que aprobaba el presidente estadounidense y que contempla, en este caso, ese armamento nuclear con esos submarinos nucleares. Desde Seúl ya se han pronunciado asegurando que no tienen ninguna intención hostil hacia su vecina del norte. Y más noticias en este martes 18 de noviembre, en este caso hablando de la fuerte caída del yen, que ha lastrado a una de las máximas preocupaciones en Japón. La ministra de Finanzas ha descrito las medidas como muy unilaterales y rápidas y ha asegurado que el gobierno está vigilando con urgencia las operaciones especulativas. Katayama, que ha señalado que el paquete de estímulos del gobierno ha crecido de forma considerable, aunque se ha negado a dar una cifra. Recordemos, el yen llegó a caer hasta las 180 unidades por euro durante las negociaciones bursátiles en Wall Street, el nivel más bajo con el euro desde su introducción en 1999, y se movía en la franja más alta de las 179 unidades durante la sesión en Tokio. El yen, que también ha continuado devaluándose frente al dólar, se intercambia en la franja baja de las 155 unidades, mínimos de los últimos 9 meses. Y Wall Street, que cerró ayer con fuertes caídas, con los inversores a la espera de esa intensa jornada de publicaciones macro aplazadas y la ronda de resultados tecnológicos como Nvidia. Dow Jones, que perdía más de un punto porcentual, el S&P 500 y el Nasdaq retrocedían un 0,8 y un 0,7% respectivamente. Ventas masivas lideradas por la debilidad de las grandes tecnológicas. Nvidia, que cerraba con caídas casi del 2% antes de conocer sus resultados trimestrales al cierre del miércoles, en una considerada prueba crucial para determinar la sostenibilidad de las valoraciones relacionadas con la inteligencia artificial. Además, los movimientos se veían amplificados por otras ventas y los futuros y fondos federales, que ahora implican
una probabilidad inferior al 50% de recortes de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre por parte de la Reserva Federal. Todo ello deja menos claridad sobre los datos de empleo y otros datos aplazados. Alphabet era la excepción en medio de esta tendencia bajista, dejaba subidas del 3% al cierre después de confirmarse que Berkshire Hathaway ha revelado una participación multimillonaria en la compañía y ponía de manifiesto la búsqueda selectiva de oportunidades en medio de la venta masiva generalizada. Además, Nvidia caía ese 3% después de que el fondo de inversión de Peter Thiel haya vendido su participación en el fabricante de chips, lo cual aviva la inquietud en un mercado ante una posible burbuja de inteligencia artificial. Mientras tanto, en Asia la jornada se está saldando igualmente con signo negativo. Las caídas que están siguiendo esa estela en Wall Street, y vemos cómo el ASX 200, la bolsa de Sydney, está corrigiendo con recortes. También números rojos en el índice de Shanghai o el Nikkei de Tokio, que está produciéndose un fuerte desplome por esas caídas del sector tecnológico, cayendo casi un 2%, desinflándose hasta los 48.585 puntos. Una jornada en la que el rojo, que también se palpa, aunque de forma más moderada, los descensos que estamos viendo para el Nifty 50, la bolsa de Bombay, y recortes también muy pronunciados para otro de los índices con peso tecnológico como el Hansen de Hong Kong o el Kospi surcoreano, en una jornada en la que las dudas están volviendo a lastrarse sobre los inversores asiáticos. Y también tenemos que hacer un último repaso a Bitcoin, que está luchando por mantener los $90.000 en un contexto de fuerte depreciación de los activos de riesgo. Ahora mismo Bitcoin pierde los $90.000, 89.861, caídas muy significativas en el resto de criptomonedas, pero en lo que respecta a Bitcoin, esas dudas sobre la inteligencia artificial están lastrando al sector tecnológico y a los activos digitales. De momento, Bitcoin, que ya ha borrado todas las ganancias cosechadas en este 2025, llegando a estar por encima de los $118.000, y que se produjo hace exactamente un año con esa victoria electoral de Donald Trump, un fuerte repunte de este activo digital, Bitcoin, que ya está por debajo de los niveles de cierre de 2024. Ahora mismo está luchando por alcanzar a duras penas los $90.000. Con este último repaso a Bitcoin hacemos una pequeña parada y volvemos con más noticias en Business Connection.